Santa Anna, personaje emblemático y misterioso, ha sido siempre objeto de innumerables críticas. Lo han llamado dictador, le han dicho tirano y lo han descrito como vendepatrias. Pero, ¿quién fue en realidad? Manuel, el hermano mayor de Santa Anna, siempre mostró mejores condiciones y comportamiento que su hermano, y sus padres siempre lo prefirieron. Escucha bien, Antonio. Lucha siempre por lo que quieres. No andes mostrando desgracia en todas partes como te gusta hacer. El futuro de Santa Anna fue discutido por sus padres y causó muchos agravios en su familia. Padre, ¿ahora qué quieres, Antonio? Ya he decidido qué hacer con mi vida. Estás muy joven para decir lo que harás con tu vida. Ya estoy harto de ser opacado por mi hermano. Que tu hermano sea mejor que tú no quiere decir que te opaque. He decidido unirme al ejército. No, eso nunca. Hay una guerra por venir y tú no te puedes unir al ejército en este momento. Creo que sí es hora, padre. No, Antonio, no lo harás. Hasta luego. Con esto, Santa Anna engrosó las filas del ejército realista. Pero Santa Anna no tardó mucho en conseguir su primera herida en el brazo. Su herida hizo que Santa Anna obtuviera grados militares a gran velocidad. Durante la Guerra de Independencia, Santa Anna mostró gran respeto y admiración hacia Agustín de Iturbide, quien era la persona que más admiraba después del conquistador de Europa, Napoleón Bonaparte, con quien solía compararse a menudo. Consumada la independencia, Santa Anna era ya uno de los más importantes generales que hasta finales de los 1820 obtuvo cargos políticos, junto con el liberal Gómez Farías, obteniendo la presidencia en 1833. A estas alturas, Santa Anna ya era mal visto por políticos importantes como Iturbide, quienes pensaban que daría la espalda a su país por unos cuantos reales. Enrique Serna, en su obra El seductor de la patria, narra los pensamientos de Gómez Farías. Cualquiera diría que es un viejo achacoso, porque la mitad del año se la pasa enfermo en manga de clavo. Curiosamente, siempre se enferma cuando la situación política no le favorece. A veces, siento que Santa Anna prefería dejar el país como era en tiempos del virreinato. Una vez siendo presidente con el Partido Conservador, Santa Anna hizo de su gobierno una dictadura, donde él podía tomar y dejar el poder cuando él quisiera. Santa Anna perdió su pierna izquierda en la batalla del 6 de diciembre de 1838 combatiendo a los franceses, y al estar a punto de morir, dictó a su fiel amigo y ayudante, el coronel Manuel María Jiménez, un discurso dirigido a la población mexicana donde decía: que los mexicanos todos, olvidando mis errores políticos, no me nieguen el único título que quiero donar a mis hijos, el de buen mexicano. Yo creo que México sí está avanzando por todo lo que he hecho por él, pero mucha gente injustamente cree diferente. Los maldigo. Maldito y desgraciado presidente que tenemos. Santa Anna solo nos pone impuestos para enriquecer su bolsillo. Hasta por las ventanas y por los perros. Santa Anna también sostuvo algunos enfrentamientos verbales con Benito Juárez. Yo siempre he tenido la patria en mi corazón. No es cierto. Es un traicionero, un embustero. Eso es lo que usted cree, pero cuando vea lo que haga con México, cambiará de parecer. México no lo necesita. Todos aquí pensamos eso. No es cierto. Sí, lo... Santa Anna muchas veces escuchó las palabras del pueblo. En una ocasión en particular, oyó a una persona común decir en la calle: me levantaría en armas contra ese tirano, lo mandaría a colgar de los huevos en la plaza del Volador, y con su cráneo haría un tintero para escribir la palabra libertad. Sin embargo, en lugar de hacer mejoras a su gobierno, Santa Anna solo pensó en penalizar al hombre. Un pueblo reprimido no tolera más de unos años de tiranía, y aunque a Santa Anna se le advirtió que la gente no estaba a gusto con él, no hizo caso y continuó con su gobierno despótico, pero más tarde eso le costaría el exilio definitivo. Si bien unas de sus debilidades eran las peleas de gallos y el alcohol, otra eran las mujeres, tanto que engañó a su propia esposa con tal de salir con una persona más exótica, la señorita Dolores Tostán, quien más tarde se convirtió en su segunda esposa. Sin embargo, el destino se lo cobraría, pues Dolores también lo engañaría con uno de sus consejeros.
Durante los años 1835 y 36, Santa Anna propició la independencia de Texas. Cuando fue capturado y se le preguntó a los prisioneros quién era el presidente de México, él no dio la cara. Solo debido a que uno de sus compañeros delató su identidad sin mala intención, fue capturado y a partir de ese momento firmó todos los papeles que los norteamericanos le pusieron enfrente para independizar Texas, y todo para salvar su miserable pellejo. Who is Antonio Lopez de Santa Anna here? Who is... ¡Oh, General Santana! Pensé que había muerto en la guerra. Oh, so you are General Lopez Santa Anna. Let's go. No, maldito. We have an interview with Sam Houston. Después de grandes penas sufridas por el pueblo mexicano, Santa Anna fue exiliado, pero se aprovechó de la mala situación política de México para regresar y gobernar nuevamente, lo cual le costó un segundo exilio en Sudamérica. Cuando México atravesaba uno de sus más difíciles momentos, la guerra de reforma entablada por Benito Juárez y un sector de la sociedad, los conservadores, ofrecieron el país a un príncipe europeo, Santa Anna envió una carta personalmente a Maximiliano, invitándolo a sentarse en el trono mexicano. Pocos días antes de que el archiduque de Austria se presentara en México, Santa Anna regresó al país. Sin embargo, Maximiliano también había escuchado sobre Santa Anna, así que lo exilió de inmediato. Esto último causó que el pueblo mexicano odiara aún más a Santa Anna y que Juárez lo repudiara como nunca antes. Por ello, fue solo hasta que Juárez murió y que Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia que Santa Anna pudo volver a México. De esta manera, Santa Anna pasó sus últimos años en la Ciudad de México acompañado de su fiel amigo Jiménez, quien era idólatra del general. A su vez, su segunda esposa, Dolores, exprimió a Santa Anna como a un limón y lo despojó de todo su dinero y gloria, la poca que le quedaba. La historia termina bien, al menos para el pueblo mexicano, pues el cuento culmina con la muerte del vendepatrias. ¡Oh! ¡Mi padre está a punto de morir! ¡Jiménez! ¡Trae un sacerdote! Sacerdotes por ningún lugar. ¿Qué voy a hacer? Padre. Por los poderes que me han sido concedidos por la luz de Dios en Espíritu Santo, ya de que te otorgo la extrema unción. Dime tus pecados. He llevado este país a la ruina, he abusado de gente, soldados. No lo has hecho, no digas eso. He tentado a la patria, he hecho No te todo. preocupes. No lo digas. Todo. Deja decir eso. No, padre, yo No lo tengo. digas. No lo digas. Durante sus últimos años, Santa Anna supo lo que el pueblo pensaba de él. En un principio, los mexicanos lo adoraron y se sintieron identificados con él. Sin embargo, a medida que fue cometiendo errores, el cariño en la gente se desprendió poco a poco, llegando al punto en el que el amor se convirtió en odio y resentimiento. La ambición de Santa Anna lo había llevado a ser un dictador despótico que no gobernaba para el pueblo, sino para él mismo. Santa Anna, personaje polifacético de la historia de México, cuyas acciones nunca serán comprendidas por el simple hecho de que nadie comparte los ideales que a él le parecían correctos. He decidido unirme al ejército real, padre. No, eso es lo único que no harás. ¿Qué? Te mandaba a decirlo de bajo vivas en mi propia casa y no sé qué. Ya quítalo. Mi hermano, y ya estoy harto. Mira al ejército mexicano. No, Real. eso es lo único que no harás. Lo único que no harás mientras vivas a costa mía. Ya no vivo a costa tuya, padre. Hay una guerra por venir. Estallará la... Yo siempre he tenido losas. Yo
siempre he tenido la patria en mi corazón. No es cierto. Usted es un embustero. Un necio. Yo siempre he tenido la patria en México en mi corazón. Eso no es cierto. Yo siempre me equivoco. Porfa. Me lo juro. Desgraciado presidente que tenemos. Solo nos pone impuestos para enriquecer su bolsillo. A mí, Inés de la Paz, quisiera ser mi esposa. Sí, Antonio. ¡Oh! Mi padre está a punto de morir. Jiménez, busca un sacerdote. ¡Oh! Mi padre está a punto de morir. Jiménez. Oh, padre, No lo digas. No lo digas. Ya, corta.